Hola amigos odontólogos, amantes de la ortodoncia. Les saluda el profesor Dr. Carlos Chaparro Borges, director científico de diplomados en Atlantic University en Miami, Estados Unidos, con actividades académicas en varios países en Latinoamérica. Hoy vamos a tratar un tema maravilloso. Vamos a hablar sobre las leyes de no reabsorción en ortodoncia, la biomecánica ideal en ortodoncia. Vamos a comenzar con nuestra primera ley. Vamos a tener esta imagen presente para nosotros hablar de la primera ley, la segunda, tercera, cuarta, quinta ley. Primera ley. Eliminación de interferencias intercuspídeas interarcos. Si yo pretendo hacer un movimiento dentario, yo debo eliminar toda interferencia que me impida hacer ese movimiento. Eso es física básica, racional. En ese orden de ideas, yo puedo cumplir con esa ley eliminando toda interferencia o contacto interdental a partir del 6, en esencia. ¿Perfecto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo lograremos colocando planos de levantamiento de mordida. Vamos a iniciar con nuestro primer plano de levantamiento de mordida. Hacemos la desmineralización normal, como si fuésemos a colocar una restauración estética. Luego hacemos un plano que cubra fosas y fisuras. Todo el plano oclusal. Tratamos de que sea plano. Eliminamos algunas puntas activas que puedan maltratar al paciente, o sea, pulimos por los bordes del 6. Luego vamos a replicar el otro plano. Este plano inicial lo llamaremos plano de deslizamiento o plano de patinaje, en donde la mandíbula ya se expresa en todo su movimiento dinámico sin ninguna interferencia. Vamos a hacer, en este momento estamos iniciando una terapia neuromuscular. Luego vamos a replicar el otro plano que tiene que conservar la misma altura para que el cóndilo en cavidad glenoidea se desplace con una altura equilibrada. Entonces le vamos a decir al paciente y le enseñamos al paciente para que haga una oclusión posterior, tratando de llevarlo a oclusión en relación céntrica, lo que más podamos. Vamos a simular hacer la resina del otro lado, que es un plano de levantamiento de mordida, pero con intercuspidación o estabilización. Entonces colocamos la resina con algo de exceso acá. Le hacemos morder al paciente, muerda, muerda, muerda con las muelitas. Debemos decir con las muerdas para que el paciente no haga ningún avance. Entonces el paciente muerde, le decimos quieto ahí, stop, y empezamos a fotopolimerizar. Luego abrimos, concluimos nuestra fotopolimerización, y este molar quedaría con una plano de interdentación, con perforaciones prácticamente hechas, o no perforaciones sino huellas hechas por el antagonista. En ese orden de ideas ya tendríamos los planos de levantamiento de mordida que van a eliminar contactos intercuspídeos. ¿Por qué es importante eliminar los contactos intercuspídeos? Sabemos que en promedio, en oclusión, podemos llegar a tener unas fuerzas de oclusión de hasta 74 kilogramos fuerza en pacientes adultos y 54 kilogramos fuerza en pacientes adolescentes. Esto quiere decir que si nosotros pretendemos hacer movimiento dentario con los arcos que estamos usando actualmente, ejemplo, arcos termoactivados, que funcionan con fuerzas leves y continuas, que pueden llegar a
hacer una fuerza potencial de unos 31, 35 gramos fuerza contra una fuerza de oclusión de 74 kilogramos, no es posible hacer un movimiento ortodóntico ideal. Va a haber un choque biofísico en ese momento. Es importante que no tengamos ningún tipo de contacto, dado que cada 30 segundos nosotros hacemos oclusión cuando pasamos saliva. En promedio son 120 contactos en una hora, y sumamos en un mes, sumamos 6 meses, sumamos en un año, llegando a tener 1.040.000 contactos en promedio que evitarían el movimiento dinámico de posicionamiento dentario. Es por eso que debemos hacer el plano de levantamiento de mordida. Veamos en esta imagen qué dientes estarían en contacto. Nosotros observamos acá, están en contacto los 6 indudablemente, los 5, los 4, están en contacto este segmento anterior también, y debemos eliminar todo tipo de contacto para que el movimiento ortodóntico se dé. Si yo, por ejemplo, colocase aparatología sin hacer levantamiento de mordida y voy a colocar mi arco en esta trayectoria aquí, la primera cosa que voy a obtener es un choque masticatorio traumático en el momento de hacer movimentación de estos dientes inferiores con los superiores. Eso no debe existir. Se pueden producir traumatismos o traumas periodontales, injuria tanto al ligamento periodontal como al paquete vasculonervioso. Así las cosas, nosotros empezaríamos con planos de levantamiento de mordida. Vamos a ejemplificar acá el plano. Entonces, decíamos, como primera ley, vamos a hacer un plano de levantamiento de mordida. Imaginemos que lo hacemos en los 6. Este plano de levantamiento de mordida acá, que trataría de eliminar la altura de fosas y fisuras, obteniendo un promedio más o menos de unos 1.5 o 2.5 milímetros de altura, que es suficiente para producir una eliminación de contactos intercuspídeos. El otro plano, habíamos dicho, debe ser un plano interdentado. Entonces, colocamos nuestro plano acá, le hacemos morder al paciente, el paciente ocluye y quedaría más o menos la misma altura. Eso nos va a permitir que el cóndilo derecho y cóndilo izquierdo suban y desciendan y hagan su dinámica de movimiento mandibular equilibradamente. Perfecto. Vamos a pasar a nuestra segunda ley. La segunda ley hace referencia a la liberación de trabas mecánicas interproximales, que estén impidiendo un movimiento libre o una acomodación libre de los dientes, y los dientes están en proceso de acomodación oclusal por erupción dentaria. Entonces debemos eliminar ese tipo de traba mecánica interproximal que esté impidiendo que el diente esté en posición. Volvamos nuevamente a nuestra imagen de referencia. ¿Qué alteración se está produciendo en este momento? Es indudable que tenemos un apiñamiento. Si nosotros observamos, existe una distancia intercanina disminuida. Hablemos brevemente de qué es una distancia intercanina disminuida. Como distancia intercanina disminuida o como distancia intercanina, nosotros
pudiésemos hablar de un concepto que sería la distancia que va de mesial de un canino a mesial del otro, como concepto más no como medida. Y hablaríamos de que hay una distancia intercanina ideal cuando esa distancia tal permite la perfecta acomodación de centrales y laterales. Entonces, en nuestro diagnóstico, nosotros ya percibimos que hay una distancia intercanina disminuida en este paciente. La otra distancia que vamos a ver es la distancia interproximal de los espacios o de las papilas interproximales prácticamente entre 4 y 5. Esa distancia sería la distancia interpremolar, que también observaríamos que está disminuida. Y cuando veamos el arco en una condición oclusal, veríamos indudablemente que hay atresia, colapso, disminución de esas distancias. Entonces, distancia intercanina, distancia interpremolar y distancia intermolar, que sería de la unión entre 6 y 7 por palatino, esa distancia podría estar en este paciente indudablemente disminuida. Por eso hay apiñamiento por atresia o micrognatismo transversal. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra segunda ley, hablaríamos de liberación de trabas mecánicas interdentales interproximales. ¿A qué hace relación a eso? Vamos a estudiar ese término o a interpretarlo. Las trabas interdentales son aquellas que impiden que el diente esté en posición. Ejemplo, este canino está impedido por el lateral y el premolar. El lateral está impedido en estar en una posición ideal por el canino y el central. Este canino de igual manera está impedido de estar en una posición dentaria en las 3 dimensiones del espacio por el lateral y el premolar. Este lateral indudablemente por este canino y este central, y así sucesivamente. Entonces, para una biomecánica ideal, para eliminar reabsorciones, evitar reabsorciones, nosotros tendríamos que generar el espacio para que los dientes puedan tener un movimiento libre dentario. Esos recursos nosotros los vamos a obtener con una tercera ley, que sería la creación, ojo, de espacios por medio de expansión transversal y expansión anteroposterior. ¿Quién la genera en nuestro sistema? Los arcos. Una vez hemos eliminado las trabas mecánicas intercuspidias, interarcos, el arco y todo el sistema se expresa cuando son sistemas preprogramados como Straightware, arco continuo o arco recto, que es el sistema que nosotros manejamos. Se expresan de manera a producir expansión transversal, aumentando distancia intercanina, distancia interpremolar y distancia intermolar. ¿Qué repercusión tiene la falta de una buena distancia intercanina? Definiendo como una distancia intercanina aquella distancia que permite la perfecta acomodación entre centrales y laterales. Si la distancia intercanina está disminuida, ¿qué alteración pudiésemos tener? Pues un apiñamiento dentario. Si la distancia intercanina está aumentada, pues tenemos diastemas, presencia de diastemas. Si nosotros tenemos una distancia interpremolar disminuida, es probable que tengamos indudablemente unas mordidas cruzadas en el sector medio o cruzado. Y si tenemos distancias intermolares disminuidas, pues mordidas cruzadas también por colapso de ese componente superior. Nosotros podemos ir corrigiendo y generando esas condiciones fundamentales para una buena biomecánica del movimiento ortodóntico cuando producimos, por medio del sistema, expansiones transversales. Los arcos nos comandarían
ese accionar. Recordemos que nuestros arcos son ya preformados, prediseñados, ya tienen un diámetro, una forma de media elipse, ya con los tamaños y las referencias ideales, los estándares promedios de arco. Quiere decir que si tú tienes tu modelo del paciente, tú puedes colocar el arco en el modelo del paciente y hacer una relación espacial y un análisis básico para decir, si yo coloco este arco acá, entonces yo pudiera expandir cuando el arco se exprese y el sistema se exprese, yo puedo aquí producir una expansión de 3 milímetros, aquí una de 2, aquí una de 4, una de 5, y así podríamos tener como una interpretación virtual de cuál iría a ser el movimiento dentario generado por el sistema una vez coloquemos nuestros brackets y nuestros arcos de activación. Otra opción para poder corregir sería exodoncias. Ahora, las exodoncias, pues tenemos que hacer un análisis y un diagnóstico más concienzudo, muy centrado allí para saber que si el paciente, como esta imagen lo está demostrando aquí, en nuestro concepto, si es un paciente ortognático no haríamos exodoncia, y más si es un paciente como este, que es un paciente adolescente, que puede tener 13 años, 14 años, en donde sabemos que todavía existe un tiempo de crecimiento y desarrollo óseo que produciría una expansión normal, fisiológica, transversal y una expansión anteroposterior, que permitiría perfectamente la acomodación de los dientes. Con nuestras mecánicas de ortodoncia vamos a colaborar con ese proceso rápidamente para que se den esas condiciones de acomodación dentaria. Si nosotros hacemos exodoncias, ya veremos si daremos la explicación cuándo es prudente hacer una sola exodoncia. ¿Cuándo es prudente hacer 2 exodoncias? ¿Cuándo se hacen 2 exodoncias superiores? ¿Cuándo se hacen 2 exodoncias inferiores únicamente para poder darle una guía al procedimiento? ¿Cómo se hacen 3 exodoncias o cuándo se deben hacer 3 exodoncias, 2 de este lado y una de este lado? ¿Cuándo se hacen 2 exodoncias, una superior derecha y una inferior izquierda? ¿Cuándo se hacen solo 2 exodoncias de estos 2 semiarcos, una superior y una inferior? ¿Cuándo se hacen 4 exodoncias? Eso lo veremos en los próximos capítulos que veamos. Bueno, los invitamos a que sigan nuestro canal para poder darles información. Tenemos temas interesantes para que usted tenga una práctica clínica tranquila, sin angustia. La primera pregunta que yo le hago a mis estudiantes es: ¿cuál es la angustia que ustedes tienen en ingresar a este mundo maravilloso de la ortodoncia? El 90 y tanto % de los colegas manifiestan que su angustia mayor es la reabsorción radicular. Pero si ustedes siguen las leyes de no reabsorción radicular y las leyes de biofísica ideal del movimiento ortodóntico, no van a tener problema en su práctica clínica. Importante saber que ustedes van a tener, dentro de nuestro adiestramiento que damos personalizado dentro de los diplomados que hacemos en educación continuada con varias universidades e instituciones en varios países, nosotros podemos llegar a ustedes con instrucción tanto virtual y finalmente tendrían unas actividades en los institutos o en las universidades teórico-práctico laboratoriales para ustedes poder tener una buena práctica clínica en sus pacientes.